Muy buenos días, amada familia. Nos encontramos nuevamente en un día maravilloso que Dios nos regala, día jueves. Ayer fue un tiempo muy especial. Tuve la oportunidad de poder viajar un poco por el norte, acá de Rochester hacia Buffalo y algunas otras áreas, y disfrutar de la creación, disfrutar de un cielo azul maravilloso, hoy distinto. Hoy tenemos un cielo más oscuro, un cielo del tradicional febrero de Rochester, pero espero que más allá de las condiciones del tiempo, del frío y del oscuro que puede ser Rochester, haya la luz de Jesús, esta luz que debe iluminar todos los días de tu vida, para que con esperanza, para que con certeza, para que con un nuevo anhelo y visión arranques este día maravilloso que Dios nos regala. Qué bendición el poder tener oxígeno, el poder respirar, el poder caminar, el poder ver. Así que gloria a Dios por la bendición que nos da de un nuevo día. Esta mañana, mientras reflexionaba en el texto bíblico y mientras estaba en un tiempo tan especial que cada mañana uno lo tiene, Dios me mostraba nuevamente en esta semana de exuberancia, ¿verdad? Estamos hablando de exuberancia. Hemos estado hablando de ciertas cosas básicas nuevamente. Ayer hablamos de comunicación, lo importante de la comunicación, del fluir. Y esto es exuberancia porque realmente se dan cuenta, si ves la otra parte de la creación, sí, ellos se comunican de una forma, pero no como nosotros, ¿verdad? Hay algo muy exuberante en la forma como nos comunicamos. Y también hay algo exuberante en las relaciones humanas. Las relaciones humanas no son fáciles, son complejas. Quizás una de las cosas más complejas e inciertas que podemos tener son las relaciones humanas. Y el día de hoy Dios me mostraba nuevamente algo que ya habíamos tocado hace unos meses atrás, que es el tema del conflicto. ¿Cuándo sucede un conflicto? Cuando las relaciones se encuentran con opiniones divergentes, distintas, visiones distintas, y el conflicto ocurre. Hablamos de esto, creo que todos entendemos que es conflicto, todos sabemos y si has estudiado un poco la palabra, podemos conocer que hay ciertas cosas que nos hablan, y bastantes, sobre el conflicto en la palabra. Pero el día de hoy quiero ir a un paso un poco más allá. Obviamente basados en lo que significa la palabra de cómo lidiar con un conflicto, vamos a encontrar algunos secretos preciosos y maravillosos que la propia palabra nos da y que se enlazan con algunas técnicas que podemos utilizar para poder desescalar el conflicto, para poder bajar el conflicto al lugar que debe estar. Primera regla o primer principio es que el conflicto es algo que sí existe, es algo real, es algo que Jesús tuvo que lidiar, es algo que tú vas a tener que lidiar, así que evitar el conflicto es algo irreal. Primera regla fundamental, el conflicto existe y por lo tanto el pretender que el conflicto no exista o el conflicto sea totalmente evitado es bien difícil. Va a haber un conflicto. Ahora, hay grados de conflictos. Hay una gran diferencia entre la gravedad del conflicto, ¿verdad? La gravedad y las emociones que tenemos frente al conflicto. Hay dos variables fundamentales que vamos a verla en el mismo texto bíblico. Emociones, y vamos a ver la gravedad del conflicto. La gravedad del conflicto puede ser muy alta y las emociones pueden ser muy bajas. Si dejamos que las emociones gobiernen el conflicto, es decir, la ira, el enojo, ¿verdad? Ira no va a hacer algo que tampoco vamos a poder desechar. Es algo natural, es algo normal, hasta químico. El momento en que dicen algo que no te ha gustado, el momento en que dicen algo que quizás está faltando a la verdad, el momento en que alguien hace algo que te ha dañado, desde luego que hay una reacción natural. Veamos al bebé. Nace el bebé ya tiene conflicto, porque sale del vientre de la madre, siempre lo pongo esto como ejemplo y seguramente ya lo has escuchado, sale de ese ambiente hermoso, confortable que se encontraba
y ya tiene conflicto y su primera reacción es llorar. Entonces es normal, es natural, ¿verdad? Tenemos una reacción natural y comprendible, ¿verdad? Vamos a ver que Jesús, cuando va al templo y ve a esos mercaderes que estaban haciendo de su templo una cueva de ladrones, va a tener una reacción, va a ser fuerte, va a ser real. Obviamente la gravedad de estas acciones merecían ese tipo de acción. Una limpieza inmediata, física, real. Obviamente, vamos a entender que eso fue algo excepcional que hizo. Porque vamos a ver que en todas las otras interacciones Jesús va a tener la capacidad de revertir el conflicto y de escalar el conflicto y traer la luz y la verdad a ese conflicto. Muchas veces en sus interacciones con los fariseos, con los saduceos, ustedes van a ver a Jesús haciendo las preguntas en vez de imponiendo sus ideas, en vez de Él queriendo dominar. Jesús va a ser el que va a traer la luz y va a llevarlos a una reflexión que los va a dejar sin palabras, que los va a dejar tan convencidos que en muchas partes del texto habla de que se maravillaron de su sabiduría. O sea que Jesús fue el gran modelo de lidiar con conflictos. Ahora, la pregunta para ti, para el práctico de tu vida, porque yo puedo venirte y comenzar a leerte el texto bíblico y no darte cosas prácticas que te permitan lidiar con conflicto. Primera regla, conflicto va a existir. Segunda regla, que es muy importante, tenemos que analizar la gravedad del conflicto. Si es algo meramente emocional, si es algo que ha dicho, que no ha dicho y que no tienen gran significancia. Muchas veces yo veo esposos en conflicto por cosas que realmente no tienen gran significancia. Son cosas muy básicas, muy elementales. Obviamente hay casos severos, pero hay casos donde están en conflicto porque no le gustó el color del traje que usó. Y entonces ahí comenzó a escalarse el conflicto porque ya no te gusto yo nunca más, y después ya comienza a escalarse y pasan de un conflicto a otro conflicto y las emociones se vuelven altas y la gravedad comienza a cambiar porque no solamente el varón ahora le dice, bueno, no me gusta el color de tu traje, la mujer se siente que él ya no la ama y entonces comienza a escalarse el nivel del conflicto y termina en el hecho de que ella cree que ya la relación se acabó y que es el fin. Cuando en realidad lo único que él estaba diciendo es que el color de ese traje no le gustaba. Pero, ¿qué ocurrió? El enemigo comenzó a operar en la mente de esa mujer, o puede ser a la viceversa, en la mente del hombre, y ahí el conflicto comienza a escalar. Ahora, en lo espiritual, ¿cómo opera esto? En este segundo elemento, ¿verdad? Es ese conflicto que va a ocurrir, es como que lidiamos con el conflicto. ¿Cuál es el nivel de la gravedad del conflicto? El conflicto está incentivado por el enemigo. El enemigo va a hacer que nosotros nos enojemos más, va a exaltar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dejado que el enemigo entre. Hemos dejado que el pecado, que la ira, que la maldad comience a gobernar nuestros pensamientos. ¿Y qué es lo que hace la ira? Hace que las emociones comiencen a elevarse y comencemos a poner en nuestras cabezas otras cosas o enlazar a otras cosas que ocurrieron y comenzar a elevar la gravedad del conflicto. Entonces el conflicto pasó de un nivel 1 de gravedad a un nivel 10, muy alto de gravedad, porque empezó con el color del vestido y terminó en que ahora, según esa persona, el otro ya no la ama. O sea, llegó de un punto a un otro punto extremo en vez de haberlo administrado en el momento adecuado. Entonces, el conflicto puede escalar. Hay emociones y hay gravedad. El tercer elemento que debemos aprender es que Dios nos da herramientas. Dios nos da herramientas. El libro de Proverbios está llena de palabra de sabiduría que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Vamos a poder ver con claridad
cosas como, por ejemplo, el Proverbios 14:29. Proverbios 14:29 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar la ira. Ahí es donde opera la capacidad de poder tener un autocontrol, un control que Dios nos va a regalar en el Espíritu. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ayude y en vez de reaccionar y decir, oh, ya no me ama, voy a hablar con mi esposo. Decir, mira, eso que has dicho, que el color del traje no te gusta, me ha hecho sentir que tú me amas. ¿Me podrías aclarar un poco más esta situación? Y te garantizo que el marido no era exactamente eso lo que quería decirle. No era el decirle que no la ama, sino simplemente que ese color no le gustaba. Y el conflicto se queda ahí. Espero que la mujer entienda que ahora si el marido le va a decir, bueno, es que yo te he dejado de amar, bueno, ya es otro tipo de problema. Pero si la realidad práctica está siendo simple como no me gusta el color de tu vestido y la respuesta de la mujer es no me gusta tu afirmación, pero quisiera entenderla mejor o me ha hecho sentir de esta forma, el conflicto comienza a disminuir y comienza a encontrarse la verdadera raíz del problema. Puede ser que sea cierto que ya no la ama, ¿no? O puede ser que simplemente haya sido un comentario que dio y que era exactamente eso, nada más que un comentario. Entonces, tenemos que aprender en el Espíritu a ejercer, como dice la palabra de Proverbios, sabiduría, ¿verdad? Sabiduría en el momento en que hay ese conflicto. ¿Para qué? Para que nosotros deescalemos el conflicto y le demos la dimensión adecuada al conflicto y lo tratemos al conflicto como debe ser. Ahora, si es el conflicto grave y está en un alto nivel es un problema muy serio, es un problema que ha ocurrido, lo mejor es no poner las emociones. Si está bien, vas a tener emociones, eso es normal, pero tienes que administrarlas con sabiduría para poder lidiar con el conflicto con esa sabiduría que Dios nos regala. ¿Por qué? Porque si vamos a Proverbios nuevamente, Proverbios 29:20, dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso peca muchas veces. Espero que tú no seas una mujer o un hombre iracundo. Espero que no estés operando con esa ira, ¿verdad? Ahí vemos también eso en Proverbios 29:22. Estos son elementos fundamentales que Dios nos está regalando en la palabra. Yo les digo, los proverbios son una de las riquezas más grandes que tenemos. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso peca muchas veces. Espero que eso no ocurra con tu vida. Espero que esa forma de ser iracundo, ¿verdad?, en ese tercer elemento de cómo vamos a lidiar con el conflicto, no sea el que vaya a operar en tu corazón y en tu mente. El iracundo es alguien que ha dejado que la ira, el enojo, comience a escalarse de una forma tan alta que comienza a hacer locuras, que comienza a hacer cosas de las cuales esa persona se va a arrepentir. La típica es con los emails o los textos o social media y vas a ver que los conflictos se escalan de una forma loca y la gente comienza a decir cosas aberrantes de las cuales estoy seguro en algún momento se arrepentirán si tienen conciencia, si el Espíritu los está llevando a un arrepentimiento. Así que cuando estés frente a ese conflicto, primera cosa, no niegues que hay conflicto. Eso es normal, el conflicto es real. Pero tienes que inmediatamente analizar la severidad del conflicto, ver si es que es algo simplemente emocional o es realmente algo profundo. Ahora, si es algo profundo, algo que yo siempre recomiendo, acude a la consejería. Ahora, con esto tienes que tener mucho cuidado, porque muchas veces lo puedes volver el conflicto muy complicado, ¿verdad? Tienes que acudir a la persona primero. Tienes que entender bien el conflicto, es decir, entendamos bien, ¿verdad? Si es que, por ejemplo, es algo muy complicado, muy serio, llama a la persona
en ambiente de paz para sentarse y hablar. La palabra nos da claramente el camino para resolver esos conflictos, ¿verdad? Si tienes un conflicto con tu hermano, llámalo, siéntate, habla con él. Si no se puede llegar a un acuerdo, llama a los pastores. Obviamente si eso es dentro de un ambiente dentro de la iglesia. Ahora, si está fuera de la iglesia, llama al supervisor si es en tu trabajo, o llama a una tercera persona en algún momento cuando no se pueda resolver uno a uno de una manera separada de otros. Porque muchas veces también saltamos. No hemos hablado con la otra persona. Digamos, tuviste el conflicto ese con el esposo. E inmediatamente la llamas a la amiguis. ¿Okay? La amiga, esa amiga confidente, la que sabe todo. Cuidado con esas amigas confidentes. Cuidado con abrir tus tesoros al lugar que no debes. Porque muchas veces nosotros cometemos el error de confiar nuestras cosas íntimas a personas que no tienen una autoridad espiritual. Uno de los temas más complicados es que muchas veces se acude a esa amiga y esa amiga no es una persona que va a guardar esos secretos o esas situaciones que son tan personales. Y va a ser llevado esto a otro nivel porque esa amiga le contó a la otra amiga y entonces se enteró por el otro lado y ahí viene un tremendo conflicto, más desgracia. O sea, lo que fue quizás mediano o pequeño se vuelve más grande y si era grande se vuelve gigante porque ahora ya eso está fuera de control. Y ahí comienza a haber mayores daños, mayores impactos. El conflicto comienza a traer las consecuencias severas de lo que significa la destrucción, el daño y el enemigo vence. ¿Por qué? Porque el enemigo ha venido ¿a qué? A dividir, a destruir, a dañar. Ese es su rol. Y lo que nosotros hacemos como hombres y mujeres de Dios es dejarle, abrirle las puertas, de pase y tome autoridad de mi casa y destruya todo. En vez de haber actuado conforme a lo que la palabra nos está llamando. No le podemos echar a la culpa al enemigo si nosotros hemos sido los que hemos abierto las puertas. Si nosotros somos los que le llevamos de la mano y le decimos, robe todo, saque todo. Nosotros tenemos la obligación de que inmediatamente el conflicto venga, primero entrar en la meditación, orar, clamar a Dios, para que actuemos como Dios nos ha llamado. Primera cosa, conservar ese corazón puro, no dejar que la ira penetre, no comenzar a utilizar nuestra boca y comenzar a vertir cosas que son tan inmundas, cosas que van a destruir las demás cosas y lo único que van a hacer es que van a incrementar el conflicto, van a hacer lo que crezca. Entonces, ¿qué va a pasar de ser algo pequeño, donde quizás el conflicto, como les digo, su severidad no era tan grande, pero las emociones son gigantes y eso que hace que el conflicto se escale, crezca? La palabra tiene una sabiduría total y no necesitamos, yo les digo, podríamos ver casos y casos y casos y casos en que Jesús está en conflicto y Él sabe cómo desescalar el conflicto y ser certero en la respuesta y traer la verdad. El conflicto no significa que evitar el conflicto o desescalar el conflicto o sacar el conflicto o mitigar el conflicto no significa que nosotros no vamos a tener conflicto, no. Vamos a tener conflicto, eso es normal, pero vamos a saber cómo lidiar con el conflicto. Vamos a ser expertos. Y esto es en el espíritu. Vamos a tener la capacidad de que nuestra casa esté limpia, porque no hemos dejado que ninguna tontera destruya esa paz que nosotros tenemos que tener para poder operar en gloria, para poder operar en victoria. Muchas veces tú vas a hacer el 100% y la otra parte no va a ser. Si tú lo has hecho el 100%, tú estate en paz, porque no has dejado que la ira, no has dejado que tus labios salgan cosas, no has dejado cosas que después tú te vas a arrepentir. ¿Por qué? Porque tú vas a estar en paz. Pero cuidado, muchas veces creemos que nosotros somos perfectos, creemos que nosotros hemos hecho las cosas adecuadas. Es muy importante, amados, en conflicto, acude a la consejería adecuada. Es muy importante tratar estas cosas con mucho cuidado y con mucha sabiduría. Y la palabra es una fuente inagotable de recursos que nos da.
Y si nosotros comenzamos a utilizar esto intencionalmente, ¿okay? Porque todos los días vamos a lidiar con eso. Emails que llegan, cosas que nos ofenden, personas que dicen cosas que no nos gustan, desacuerdos en cómo se debe hacer una u otra cosa. Y ahí viene la capacidad de utilizar la palabra en práctica con cosas muy simples, muchas veces callando, muchas veces preguntando en vez de como Jesús hacía, haciendo preguntas claves que ayuden a la otra persona que quizás no está entendiendo bien, clarificando, teniéndolos uno a unos en un ambiente de paz y no de guerra. Y también sabiendo en algunos casos que algunos conflictos requieren de un poco más de tiempo, un poco más de, sí, es cierto que no debemos que nuestra ira repose, ¿verdad? Que no nos quedemos sin resolverlo, pero yo creo que hay que saber cuándo debemos actuar y cuándo no debemos actuar en ciertas cosas, esperar un poco, dejar que se aclare las circunstancias un poco, quizás eso es importante, pero no dejar nunca que el conflicto siga escalando y creciendo, porque muchas veces también ignorarlo hace que lo único que hemos hecho es ponerlo debajo de la alfombra y comienza a oler mal y comienza a destruir y comienza a hacer peor daño. Entonces hay que tener la capacidad de mantener limpia la casa. En toda relación humana tenemos que ver si nuestras relaciones están en rojo. Si están en rojo tenemos que actuar inmediatamente. O están en amarillo, hay ciertas cosas que no me gustan, hay ciertas cosas que tenemos que hablar, pero creamos el ambiente para que la persona del otro lado que vaya a hablar se sienta cómoda, para poder tener un ambiente constructivo, de un diálogo constructivo y no destructivo. Otra vez, la palabra nos enseña a cómo cuidar esta boca, porque la boca, y ya hemos tenido mensajes y mensajes y mensajes de la boca, tiene mucho poder para destruir o para construir. Y entonces ahí viene algo que es muy importante, cómo navegarlo el conflicto, el momento adecuado, las circunstancias adecuadas. Quizás irse a dar una caminata antes de lidiar con eso, respirar un aire fresco, orar, que es lo más importante, clamar a Dios que nos guíe en cómo voy a responder este email o cómo voy a lidiar con esta persona que está haciendo estas cosas, clamar a Dios, buscar en el Espíritu que sea el que Él nos revele, porque Él es el máster de las relaciones, porque Él sabe cómo las relaciones deben ser llevadas. Pero tú tienes que tener también disciplina. No puede ser que sueltes tu lengua, no puede ser que maldigas a tus familiares, no puede ser que comiences a hacer cosas que comiencen a escalar las cosas de peor en peor. Y ahora el incendio ha llenado. Y ahora es muy difícil porque va a haber daño, porque va a haber cadáveres, va a haber cosas que se han destruido. Y aún en esas circunstancias, Dios es fiel para restaurar y restablecer. Amados, esta es un área que a mí me encanta, es un área que yo creo que Dios nos ha regalado mucho. Y es un área que he descubierto que la palabra nos ha enseñado mucho, porque si Dios nos está llamando a que amemos al prójimo como a nosotros mismos, nosotros tenemos que tener la capacidad de resolver conflictos. Tenemos que tener la capacidad de crear espacios para poder verdaderamente amar al prójimo. Una tarea nada fácil, pero un llamado maravilloso. Padre amado, te entregamos esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú puedas ser el que nos guíe cuando estemos en conflicto, para que, Padre amado, la sabiduría de tu palabra, la sabiduría de Proverbios, tanta sabiduría que nos has dado en ese libro, Señor, sea usada en los momentos de conflictos. Y tengamos la capacidad de poder llevar siempre la luz de Cristo en ese tipo de circunstancias. Ayúdanos, Dios Padre amado, a ser hacedores de la paz. Que nuestros pies sean benditos porque llevamos la paz en todo lugar. Ayúdanos, Dios, a tener relaciones de excelencia. Ayúdanos, Dios Padre amado, a que todos los vínculos que nosotros tengamos, Señor, puedan ser una expresión, de tu poder. Ayúdanos, Dios Padre amado, en las relaciones difíciles. Ayúdanos, Dios Padre amado, con las personas que son difíciles, para poder verdaderamente amarlas y actuar conforme a lo que tú nos has llamado, Señor, con perdón,
con humildad. Hoy día yo clamo, Dios, por un nuevo ambiente en las relaciones. Cualquiera fueran estas relaciones. Yo clamo por perdón. Clamo, Dios, para que tú nos perdones y nos ayudes, Dios, a tener nuevos inicios, a escribir esas bellas hojas de nuestras vidas con la luz de Cristo. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Te entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada, amado, una de las labores más maravillosas que Dios nos ha regalado es consejería. Creemos mucho en la consejería, creemos mucho en cosas que Dios nos ha regalado en términos de cómo operar en la resolución de los conflictos. Dios ha provisto muchas soluciones sobrenaturales, increíbles, maravillosas, milagros realmente. Y creo que es esencial que cuando nosotros tenemos conflicto, clamemos a Dios, busquemos al verdadero consejero, al Espíritu Santo. Que Dios bendiga tu día. Espero que tengas un día lleno de la gloria de Dios. Nos vemos mañana, Dios mediante.